Esta de aquí es la Virgen de la Almudena, que es la patrona de la ciudad, y está justo debajo de la catedral, que la tenéis ahí. Bueno, la tenéis, no se ve casi nada, un poquito del ábside y poco más, y detrás se puede apreciar bien la cúpula de la Almudena, que es probablemente la parte más visible de toda la catedral, y lo único que merece un poquito la pena, tampoco demasiado, pero bueno. Pues me he venido hasta aquí con la bicicleta para darme un paseo vespertino y ya de paso haceros una a la contra. Aquí al lado, mira, aquí estoy, enmarcado con la Virgen de la Almudena. No se me ocurre fondo más madrileño, mucho más de hecho que la Puerta de Alcalá. Bueno, pues voy a bajar hacia allá y ahí os voy a contar una cosita de última hora, casi como aquel que dice, sobre las elecciones italianas que van a tener lugar este domingo, y que aunque las encuestas son bastante claras al respecto y no han variado mucho en las últimas semanas, más o menos tenemos claro quién va a ganar, bueno, pues no creo que haya sorpresas, pero sí son elecciones que tienen importancia. Trataré de abordarlas el lunes y tengo los resultados, pero antes una serie de consideraciones que voy a hacerlas ahí abajo, en cuanto encuentre un banco, porque ya sabéis que los a la contra se hacen mucho mejor sentados en un banquito. Ahí abajo lo estoy viendo, tengo que bajar a la bicicleta, así que me subo de nuevo, ya me quito el casco, os lo prometo, este casco del que hacéis tanta mofa y tanta befa, y os cuento esto de las elecciones italianas. Este era el jardincito que os decía, junto a Luigi Boccherini, que fue uno de los mejores músicos que jamás han vivido en esta villa. Boccherini fue músico de Carlos III y de Carlos IV, sobre todo de Carlos IV a finales del siglo XVIII, como veis ahí murió en 1805 y vivía en Lavapiés, en la parte alta, justo al lado, todavía se conserva su casa, al lado de Tirso de Molina. Bueno, pues resulta que en los años 20 le teníamos aquí enterrado y Primo de Rivera se lo dio a Mussolini para que se lo llevase a Lucca, que era de donde había nacido este hombre, aunque buena parte de su vida y desde luego lo principal de su obra lo compuso aquí. En fin, habrá que pedirle a los lucanos que nos devuelvan a Boccherini, porque es mucho más madrileño que lucano. Pero en fin, nos queda su música, que es realmente buena. Pues aquí en este jardincito, con Boccherini, si no conocéis a este músico, ya estáis haciendo por conocerle porque es extraordinario. Pues ahí en ese banco de ahí me voy a sentar y tengo que antes que aparcar la bici, ya sabéis, el casco y nos ponemos con lo de Italia. Pues ya me he acomodado, todo lo cómodo que se puede estar en un banquito de piedra y sin respaldo, pero bueno, al menos el sol me da de frente, se me ha puesto un árbol delante, bueno, me he puesto yo detrás del árbol, pero es que está el banco justo detrás del árbol. En fin, todavía nos queda un poquito de sol. Bien, os comentaba antes lo de las elecciones en Italia. Como bien sabéis, el domingo hay elecciones en Italia, unas elecciones legislativas, no son anticipadas ni nada de eso, es que tocaban. Las últimas fueron en 2018 y tocaba hacerlas en 2022, es decir, el año en el que estamos. Han pasado unos cuantos gobiernos desde aquellas elecciones, se costó mucho conformar un gobierno en aquella ocasión, pues porque estaban todos los partidos muy igualados, había ganado el Movimiento 5 Estrellas, pero con un tercio de los votos, no podía gobernar en solitario, tuvo al final que hacer un pacto in extremis con la Liga de Matteo Salvini, en fin, luego Matteo Salvini se salió, recurrieron al Partido Democrático que les apoyaba, ninguno, ni Salvini ni Di Maio se convirtieron en primeros ministros, sino simplemente en ministros, Salvini se salió, en fin, ya sabéis, un helicóptero. Lo de Italia, lo habitual. Bien, pues tienen elecciones legislativas el domingo y son importantes por dos razones que creo que van de suyo y no hace falta que os las explique, pero bueno, vamos a repasarlas, las dos razones principales. La primera es porque el país vive inmerso en cierto caos político. Eso, tratándose de Italia, es la normalidad. Ese país siempre está en cierto caos político, pero desde el mes de julio, cuando Draghi decidió marcharse, está ahora mismo en funciones, pero decidió marcharse, pues era obvio que iban a esperar hasta las elecciones que tocaban ahora en septiembre y no se terminaban de poner de acuerdo ninguno. Así que traemos desde julio en Italia un gobierno sostenido con alfileres en funciones nunca mejor dicho, además, en espera de pasar los trastos al siguiente. Draghi, si mal no recordáis, los contraescuchas estáis bien informados porque procuráis informaros por vuestra cuenta, eso está claro, me llegáis muy informaditos ya a los programas y luego además pues yo trato todos estos temas. Lo de Draghi lo he contado desde que llegó. Draghi llegó como salvador de la patria allá por febrero de 2021, iba a acabar con todos los problemas que tenía, los muchos problemas que tenía Italia, iba a ayudar
a sanear las cuentas públicas, a hacer un montón de reformas, en fin, a que superase Italia la pandemia, que ahí había pegado muy fuerte, y al final, pues bueno, alguna cosilla sí que ha conseguido, pero la mayor parte en un poco más de un año, la verdad es que no da tiempo mucho más. Llegó como salvador y se marcha ya bastante harto, lo cual tampoco podemos culpar a Draghi. Yo, si hubiese sido Draghi, me hubiera ido mucho antes. Bueno, si hubiese sido Draghi nunca lo hubiese aceptado. Le faltó decir en el Parlamento italiano, en la Cámara de los Diputados, le faltó decir aquello que creo que dijo Salmerón en España en el siglo XIX, de estoy hasta los cojones de todos nosotros, y se marchó. Bueno, pues más lo de Salmerón fue tal cual, se marchó, cogió un tren y se fue para Francia. Bueno, pues una cosa así, estaba ya bastante hasta las narices de todos ellos, incluido él mismo, y se decidió marchar. Bien, esa es la primera razón. Eso ya de por sí diría que las elecciones pues van a ser decisivas y que desde luego son necesarias. Lo segundo es porque Italia, en fin, Italia no es Eslovenia, que es vecina, pero es un país pequeñito con 2 millones de habitantes, ¿no? Italia es el tercer país más importante de la Unión Europea, si incluimos al Reino Unido el cuarto, está en el G7, es un país que, bueno, no es lo que fue, pero porque ningún país europeo ya es lo que fue, pero vamos, que sigue siendo importante. Quien gobierne allí pues tiene mucho peso. Es un país con peso específico, no solo en la Unión Europea, sino en general en el mundo, cuenta lo que diga el primer ministro italiano, ¿no? Bien, las encuestas dan la victoria con un 25% aproximadamente, dependiendo de la que miremos. Las hay que le dan un 24, otras un 25, alguna un poco más. Se la dan a una mujer llamada Giorgia Meloni, que es la que acaudilla un partido de derecha identitaria llamado Fratelli d'Italia, es decir, Hermanos de Italia. Es un partido de derecha identitaria parecido o similar en muchos puntos con el Reagrupamiento Nacional, lo que fue el Frente Nacional en Francia, Marine Le Pen, o lo que sería en España, para que nos entendamos, Vox, o Alternative für Deutschland en Alemania, una cosa así, más o menos. Yo creo que, salvando las distancias de país en país, que cada país tiene luego sus temas, ¿no? Pero en esencia es muy similar. Claro, con un 25%, eso es menos de lo que tuvo Di Maio y lo que tuvo el Movimiento 5 Estrellas en 2018, que os he dicho antes, tuvo un tercio de los votos, creo que un 32 y pico. Con eso no puede gobernar en solitario, nadie puede gobernar en solitario con un 25% de los votos, necesita un socio o varios socios. El panorama político, el mapa político en Italia está muy atomizado, lo está además desde hace muchísimos años, están acostumbrados a vivir con eso y necesitará unos socios que sean pues de derecha, obviamente. Dudo muy mucho que Giorgia Meloni pacte con el Partido Democrático. A ver, por poder suceder, podría suceder, porque en Italia todo puede suceder, pero lo normal sería que pactase con Forza Italia, que es el partido de Berlusconi, y con la Liga, que es el partido de Matteo Salvini, lo que antiguamente se conocía como Liga Norte. Tampoco es seguro, aunque lleguen a ese acuerdo, que acepten a Meloni como primera ministra, que eso es otra de las cosas. ¿Va a gobernar ella? No. Recordemos que en 2018 ganó Luigi Di Maio y no gobernó él, se quedó como ministro, ¿vale? Un ministerio de campanillas, como era Exteriores, pero ministro a fin de cuentas. Así que podría ser que se quedase como ministra. Es una posibilidad, que decidan que va a ser otro. Salvini no lo creo, porque Salvini esta vez las elecciones no le vienen de cara, se va a quedar aproximadamente en un 11%, una cosa así, 10-11%, y la Liga y el Forza Italia todavía peor, creo que van a dar un 8 más o menos. Pero bueno, entre los tres juntos sí que les da, se van a poner tranquilamente pues en un 43, 44, incluso 45% de los votos. Si oponemos el bloque de la izquierda, pues las probabilidades de que gobierne la derecha italiana son muy altas. Vamos, que va a haber un vuelco, como sucedió, como os contaba el lunes pasado en la contracrónica, como sucedió en Suecia. Está por ver de cualquier manera qué coalición se va a formar. Estoy hablando sin que las cosas sucedan, pero bueno, para que nos hagamos una idea. Pero lo más serio, lo más preocupante, no es tanto los partidos que formen en la coalición, sino las medidas que vayan a tomar y sobre todo las medidas a corto plazo. A largo plazo ya sabemos cuáles son las que tienen que tomar, que es tratar de que el país no quiebre, que el Estado no quiebre. Italia siempre está flirteando con la bancarrota. Pero a corto plazo, pues el tema es la crisis energética y son las sanciones a Rusia, y no hay que darle muchas más vueltas. Y ahí el peso específico, como decía antes, que tiene Italia en la Unión Europea, pues es grande. Porque no deja de ser, ya he dicho antes, el tercer país después de Alemania y Francia. Así que esto es, en función de lo que vaya a decir ese gobierno, pues puede complicar o facilitar las cosas.
No lo sabemos. De hecho, estas elecciones son en cierta medida una prueba de si Europa va a resistir al invierno. Es decir, el invierno, os lo contaba en la contracrónica de este jueves, el invierno va a ser duro. El otoño, por cierto, empieza ya, aunque todavía no han empezado los fríos. Como veis, estoy aquí en manga corta, un poco por la noche, pero durante el día se está bien. Y el invierno va a ser duro. El gas por las nubes, la electricidad también. Y esto va a hacer que, como os comentaba, que la solidaridad europea se cuartee. Empiezan a pensar, bueno, ¿y si no somos tan duros con Rusia y nos pasa un poquito más de gas y así pues nos calentamos mejor o controlamos los precios? Bien, en este caso ya está hecho eso, y aunque Rusia mañana decidiese enchufar gas a mansalva, pues la inflación se iba a notar, pero no demasiado, porque la inflación se nutre de otras fuentes, se alimenta de otras cosas. La inflación es un fenómeno monetario y no es que el gas esté más o menos caro. Evidentemente, si está más caro, pues lo vamos a notar, ¿no? Y lo estamos notando. Va a hacer que la inflación, que los precios, mejor dicho, se incrementen más. Y respecto al coste del gas, pues se notaría, pero de nuevo, estamos en las mismas. Se notaría más a medio plazo, no inmediatamente, de la misma manera que cuando Putin, mucho antes de invadir Ucrania, el año pasado, empezó a racanear ya el suministro, pues empezamos a ver cómo el gas empezaba a subir, hasta ponerse por las nubes como ahora. Así que eso, quitar las sanciones mañana, no equivaldría a que pasado mañana los precios bajasen como por salmo y el gas pasase a costar nada y la calefacción lo mismo que hace 2 años, ¿no? En Italia, de cualquier manera, aunque gane Meloni, no creo que vaya a haber, aunque gane Meloni con mayoría absoluta, vaya a haber una relajación de esas sanciones, o va a pedir que se relajen las sanciones, porque Putin espera que la energía, el tema energético, divida a los europeos. Viene con esta historia desde el año pasado, no digamos ya desde que invadió Ucrania, y que eso obligue a relajar las sanciones o a quitar algunas, ¿no? Bien, aunque gane Meloni, insisto, hay mucha gente que piensa, claro, como es de derechas es pro Putin. No exactamente, no es el caso de Meloni. Y aparte de Meloni, la mayor parte de partidos en Italia son partidarios de las sanciones. En la campaña electoral, de hecho, algunos políticos prorrusos, que hay unos cuantos, pues sí, han sacado el tema de las sanciones de paseo, ¿no? Han culpado a estas mismas sanciones de los altos precios de la energía y lo han venido a decir de una manera tampoco muy agresiva, pero es que igual si no nos hubiéramos metido en este lío, pues no estaríamos pagando tanto por el gas, ¿no? Pero esa mercancía evidentemente no la compran todos los políticos de Italia. La mayor parte, de hecho, son, insisto, porque es que es así, a poco que uno haya seguido mínimamente la campaña y conozca un poquito la política italiana, son partidarios de las sanciones y son partidarios de mantener una postura común con la Unión Europea y con la OTAN. Incluso Meloni lo ha tenido que recordar porque se lo han preguntado, claro, han dicho, bueno, señora Meloni, ¿y usted qué va a hacer? Si se convierte en primera ministra, ¿va a pedir que se relajen esas sanciones o directamente que se quiten? Y ella ha dicho que no, que se mantendrán en su integridad. Así que ya está, creo que la cosa está clarísima. En la calle esto va de manera distinta. Estaba mirando unas encuestas sobre qué le parece a los italianos de a pie, el tema este de las sanciones a Rusia, y la cosa está más igualada que en política. Según la que miré ayer, algo así como el 43-37, el 43% de los italianos están a favor del paquete de sanciones o de los sucesivos paquetes de sanciones hacia el régimen de Vladimir Putin, y el 37% está en contra. Esto es lo que yo pude ver ayer, que se oponen abiertamente a ellas. Y luego queda un 20% que ni sabe ni contesta, es decir, que no tiene una opinión formada sobre el tema y tampoco quiere decir nada. Claro, pues no lo sé, pero como si le preguntas, qué sé yo, a las adolescentes que tengo sentadas en el banco de al lado, ¿qué os parecen las sanciones a Rusia? Pues seguramente te digan, pues no tenemos ni idea, caballero. Y con toda la razón, y además sería lo propio, ¿no? Pues son unas crías de 17 o 18 años. Ya está. De cualquier modo, Italia es el país con mayor número de políticos prorrusos, exceptuando Hungría, el país de Europa. Es decir, que es posible que en el nuevo Parlamento italiano pues se sigan oyendo las mismas voces que oíamos en el anterior, ¿no? Quizá la culpa es de la Unión Europea, de la OTAN, de todas estas cosas, no debimos meternos allí, los problemas de Ucrania no son nuestros problemas, en fin. Draghi, que deja el cargo de manera general bien considerado por parte de los italianos, la mayor parte de los italianos, si se les pregunta, y de hecho hay encuestas al respecto, piensan que el hombre no lo ha hecho mal, que ha puesto todo de su parte, pero
que al final pues eso era imposible, era como dicen en Italia un casino y es ingobernable. Lo que hizo Draghi fue seguir la política europea de manera pues casi ejemplar. Envió armas a Ucrania y bueno, y se convirtió en uno de los principales defensores de las sanciones, cosa que sigue siendo. Bien, a partir de ahí, sobre todo a partir de febrero, empezaron a estallar las divisiones en su coalición de gobierno, que estaban todos menos Fratelli d'Italia. Algunos criticaron las entregas de armas, diciendo que pues eso, que Italia no debería actuar como un patrocinador de la defensa de Ucrania, sino algo así como un intermediario diplomático. En fin, más o menos lo mismo que intentó en su momento Scholz o que intentó Macron. A Putin no le interesaba lo más mínimo la diplomacia, se intentó en el mes de febrero de este año, pero no hubo manera. Bueno, la diplomacia le interesa en tanto en cuanto le den la razón a él. Vamos a llegar a un acuerdo, me dais la razón en todo. Vale, entonces perfecto, ¿no? Ya está, ya hemos llegado al acuerdo y mira todo lo que me ha ahorrado. No, la cosa no va de eso, pero bueno, que el tema es que, caray, la opinión pública en Italia, como pasa en otros países de Europa, pues está diciendo, bueno, y si no se nos ha perdido nada allí, ¿no? Una parte de la opinión pública. A fin de cuentas no tenemos por qué estar dando armas. Aquí en España, por ejemplo, pues eso ya lo ha criticado varias veces Podemos. Ha dicho que no, que como que es eso de las armas, que se les manda ayuda humanitaria, unos bocadillos de jamón del barato y ya está, ¿no? Que nada de armas, como decían, armas ofensivas, defensivas, no sé qué. Bueno, que eso de dar armas ni de coña, vamos. Uno de los críticos con la posición europea y la propia posición italiana fue Silvio Berlusconi, que sigue ahí le tenemos, está muy mayor ya, que Silvio Berlusconi tiene 94 años, no, 94 no, 96, no, 86 años, tiene ya, creo que él nació en el 36, nació con Mussolini todavía, sí, nació en el 36, pues sí, claro, 86 años, pero el tipo le pasa un poco como a Trump, ¿no? Son de estos que siguen teniendo genio y figura, ¿no? Él es, como bien sabemos, multimillonario, fue primer ministro varias veces además, y él es el jefe del líder de Forza Italia. El tema con Berlusconi es que él es amigo personal, se lo ha dicho más varias veces, que él es amigo personal de Vladimir Putin, y claro, tiene ahí un pequeño conflicto de intereses, digamos. Vale, puede ser que me parezca mal lo que ha hecho Vladimir, pero no dejamos de ser amigos. Él dijo, de hecho, que lo de las sanciones le parecía una herramienta dolorosa para Europa y tal, que dañaba nuestra economía, pero que Italia debía permanecer del lado de sus socios, debía estar del lado de sus socios europeos y de la OTAN. Luego Giuseppe Conte, que fue primer ministro antes de Draghi, este es el que manda ahora el Movimiento 5 Estrellas, que es de tendencia izquierdista, y también ha criticado la entrega de armas. Luego está Matteo Salvini era muy prorruso. Matteo Salvini habitualmente, antes de la invasión, naturalmente hablaba de cierta admiración que tenía por Rusia y por la Rusia de Putin, quiero decir, y por el propio Vladimir Putin. De hecho, en mayo hubo un escandalillo en Italia porque Salvini decidió, ya en plena invasión, estoy hablando, mayo, se había hasta enquistado la guerra en aquel entonces, decidió volar a Moscú. Claro, no podía hacerlo directamente, tenía que irse hasta Estambul y tomar un avión allí, pero ya tenía reservado hasta el vuelo para ir a ver a Putin y explicarle que no podía ser y hablar de paz y negociar y no sé qué. Bueno, al final se armó tal escándalo en Roma que hubo tales protestas que hasta dentro de su propio partido que tuvo que cancelar el viaje. Pues bien, fueron estos tres, Conte, Salvini y Berlusconi, han sido estos tres, digo los más conocidos, los que se cargaron a Draghi, en definitiva. Fue algo en clave interna, como os conté en aquel programa que hice en julio, pero lo de Ucrania también tuvo que ver. Fue importante. Los gobiernos italianos, de cualquier manera, si echamos un vistazo hacia el pasado, si miramos, no sé, la Italia de posguerra, por supuesto, pero la Italia incluso después de caído el muro de Berlín, los gobiernos italianos siempre han sido partidarios, muy partidarios, de la permanencia en la OTAN y de mantenerse cerca de Estados Unidos. Bueno, ahí está, Italia es uno de los países principales de la OTAN, hay una base importantísima en Aviano, que es aérea, está en el sur de Italia, otra que en Nápoles, que es naval. De hecho, creo que la OTAN, como el cuartel general de la OTAN en el sur de Europa, está en Nápoles, si mal no recuerdo. Vamos, que es un país que ha sido muy cercano siempre, desde el punto de vista de la defensa de Estados Unidos, miembro fundador de la OTAN. No es que haya tenido, pues que ha sido como España, que durante años se mantuvo fuera,
cerca desde el punto de vista, digamos, estratégico, pero fuera de la organización. España no entró en la OTAN hasta el año 82, bueno, se ha celebrado ahora el 40 aniversario. Así que eso es lo tradicional. El italiano de a pie era más favorable a la Guerra Fría, especialmente porque tenía un partido comunista fuerte. Ahora ven a Rusia como un proveedor de energía y un mercado de exportación muy interesante. Ya está, Italia es una economía muy exportadora, de productos además que no son baratos precisamente, y tenían un mercado bueno ahí. Vamos, algo parecido a lo que sucede con los alemanes de a pie, quiero decir. A muchos italianos Putin incluso les gusta porque, bueno, le ven como italianos de derechas especialmente, le ven como una especie de defensor, de paladín de los valores tradicionales, el cristianismo y todas estas cosas. Los de extrema izquierda también, a esos no es que les guste tanto Putin directamente, pero sí les gusta ese régimen que ha creado, tan opuesto a Estados Unidos, tan contrapoder, ¿no? Que desafía la hegemonía de los Estados Unidos, y eso, claro, eso les encanta. Bueno, esa es la razón por la que vemos que en Europa la extrema izquierda y la extrema derecha pues son en distintos grados, son putinistas, ¿no? Vamos, lo mismo que en España, en esto no hay ninguna diferencia. Si gana Meloni, que como os decía hace un momento es lo más probable, y gobierna, es decir, que consigue que sus socios la coloquen en el gobierno como primera ministra, no como ministra normal. Bien, esto es importante recordarlo, no será una primera ministra pro-Putin, como muchos piensan. Meloni es muy pro-Ucrania, es muy poco amiga del régimen de Putin, y así lo ha dejado ver en infinidad de ocasiones. Así que si gana esta mujer, gobierna, puede incluso fabricar un gabinete a su medida, pues podrán cambiar algunas cosas, especialmente las relacionadas con la inmigración, que es el tema fuerte de Fratelli Italia y la identidad italiana. Bueno, con ese nombre ya lo dice todo, ¿no? Y poco más. Ya está, no el alineamiento internacional como algunos están vendiendo ahora, ¿no? En todo lo demás, pues bueno, ¿qué podemos decir de Italia que no sepamos, ¿no? Es un país muy endeudado, un Estado muy endeudado, que depende pues casi por completo, ¿no?, del respirador del Banco Central Europeo. Así que la cosa para muchos experimentos, sinceramente os lo digo, no da. En fin, vamos a esperar a que las cosas sucedan. Os quería dar esta pequeña píldora porque iba a hacer un programa previo esta semana sobre una contracrónica, pero no me dio tiempo y nada más, tengo 4 programas a la semana. Entonces tenía otros temas atrasados y quería tratarlos. Pero vamos, este lunes, si tengo los resultados por la noche quiero decir, es decir, que no se me eternizan, pues ya hablaré más a fondo en la contracrónica de estas elecciones. Entre tanto, me despido de vosotros, hasta el próximo La Contra.